Mucho gusto, me llamo Andrés Fabián Vargas. Este video lo realizó para el curso de antropología. La comunidad que elegí fue la comunidad minera. Su ubicación pues depende del tipo de material que ellos extraigan. Si hablamos de carbón, podemos decir que en La Guajira o en Cundinamarca. De esmeraldas, pues principalmente en Boyacá, o de oro podríamos estar hablando en el Bajo Cauca antioqueño, pero principalmente las problemáticas que a ellos los envuelven es la violencia, el narcotráfico, la explotación laboral, la minería ilegal. Todas estas problemáticas pues van asociadas principalmente a la falta de oportunidades, a la falta de presencia del Estado, aunque existen normas, existe el estatuto minero, aunque existen leyes laborales, pues al no haber presencia del Estado en estas zonas es muy complejo. En algunas, como puede ser en el Bajo Cauca antioqueño, es gobernado por el narcotráfico, por bandas criminales, y allí pues, los mineros no tienen cómo ejercer libremente su profesión. Ellos están sometidos a lo que las bandas que gobiernan estas zonas pues digan, deben pagar para poder explotar una zona. No tienen las mínimas herramientas o elementos de protección personal, no tienen cuidado hacia el medio ambiente porque simplemente deben arrasar con todo lo que hay a su lado para poder hacer esa explotación. Entonces, todas estas problemáticas son las que se enfrentan estas comunidades. Se enfrentan también a problemas como lo es el racismo, como es el clasismo, como es muchos de ellos pues son de cultura, aunque no son indígenas, pero sí son grupos campesinos que toda su vida han cultivado y de pronto vieron en la minería una manera también de conseguir recursos, y por eso han perdido, digámoslo así, su origen, han perdido sus raíces, sus costumbres, porque pues deben someterse a explotar o a volverse mineros, ya que no hay más opciones de trabajo en estas zonas. Una de las preguntas es ¿qué solución puede tener estas personas, o cuál sería la solución a estas problemáticas? Es una solución que debe partir de muchos actores. Es culpa del Estado y pues por ende el Estado debe hacer presencia, pero también el tema de las empresas, porque por lo menos en Boyacá existen empresas constituidas, pero aún así hay quejas de que no respetan, digamos, todas las leyes laborales que existen, que no le pagan lo suficiente a sus empleados. Hace poco salió una denuncia en un medio masivo que una de estas empresas que tiene uno de esos títulos mineros de esmeralda en Boyacá, se llevaron por una venta gigantesca de esmeraldas de la mejor calidad, le pagaron a la nación únicamente 17 millones de pesos en regalías, y las regalías son los recursos que van directamente a estas comunidades, son con las que estos pueblos construyen hospitales, construyen centros educativos, universidades. Y si extraen minerales importantes y los venden a miles de millones, porque en esa subasta que hicieron esta empresa en el Medio Oriente no fue revelado el valor de venta, pero sí se creen las aproximaciones del valor, porque las esmeraldas colombianas son reconocidas por su calidad. Entonces, entregar únicamente 17 millones al Estado pues es un problema gravísimo. Las empresas deben colaborar, el Estado debe hacer presencia y obligar a estas empresas a que cumplan con temas ambientales, con temas laborales, con temas pues, del estatuto minero, pagar las regalías que deben pagar y no ocultar los valores. Las comunidades también deben pues, poner de su parte, porque muchas veces, aunque una empresa intente hacerlo
de una manera, intente hacer este trabajo de una manera adecuada, de una manera bien, pues es muy complejo cuando las comunidades también empiezan a bloquear constantemente. Puede que las empresas no cumplan con lo pactado, como pasó hace un tiempo al sur del país, que una empresa que estaba haciendo una explotación pues debía construir unas vías y esto y no lo construyeron, pero existen marcos legales, existen vías, digamos, las institucionales que deben llevar a las personas, que deben obligar a estas empresas a cumplir. Pero si una empresa simplemente se va, pues también genera un problema. Entonces, esto es algo que deben poner de todos. El Estado como nación, los municipios, gobernaciones, las comunidades y las empresas. En el caso donde hay bandas criminales, es el Estado el que debe entrar a hacer presencia, pero no únicamente con fuerzas militares, sino también con todas sus instituciones. Por último, la última pregunta es sobre la antropología y cómo esto nos sirve para identificar o para ayudarnos a reconocer a Colombia como un país pluriétnico. La antropología pues se encarga del análisis y el estudio de las comunidades, y esto nos ayuda a entender de que no somos solo colombianos y ya. Aquí hay comunidades indígenas, hay comunidades afro, hay muchísimas comunidades en todo el país que cada uno tiene una manera de vivir o que tienen unas costumbres y que debemos respetar, tanto nosotros como respetar las costumbres de ellos, pero también que ellos de alguna manera pues respeten nuestras costumbres y pues que haya un relacionamiento sin que ellos pierdan sus costumbres y sin que nosotros la perdamos.